Muy buenas noches. Continuando con el Club de Lectura e Indagación Espiritual, el capítulo 10, Los ídolos de la enfermedad, del libro de texto de Un curso de milagros, con el apartado 5, La negación de Dios. Bueno, pues vamos a continuar con la lectura de este capítulo y de este último apartado. Maritza, ¿comienzas? Listo. Bueno, 5. La negación de Dios. Los ritos del Dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. En ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a Él. La depresión significa que has abjurado de Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que ésta es. No se dan cuenta de que negar a Dios es negar su propia identidad. Y en este sentido, el costo del pecado es la muerte. Esto es así en un sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto, de la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Nadie puede realmente hacer esto, aunque es indudable que tú puedas pensar que puedes y creer que lo has hecho. Mas no te olvides que negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección y creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti. Es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían a ti, pero por lo que los juzgas es por los mensajes que tú les envías a ellos. No les atribuyes a ellos tu propia negación de tu alegría, o no podrías ver en ellos la chispa que te haría dichoso. Negar la chispa conduce a la depresión, pues siempre que ves a tus hermanos desprovistos de ella, estás negando a Dios. Bueno, aquí habla de la separación de Dios y que para nosotros es mejor negar a Dios o creer que Dios es por raticos que, que, que entender que cuando nosotros dejamos entrar la enfermedad o cuando nosotros juzgamos a un hermano o cuando no vemos la salvación a través de nuestros hermanos, todo lo que sabemos que hay, maluco, enfermedad, tristeza, angustia, enojo, empieza a ocurrir. Entonces, estar como vigilantes de que esto se da es por no entender que mi hermano es mi única salvación. Cuando yo entienda que todos los seres somos uno y de que me salvo a través de mi hermano, que es bien difícil, santificándolo cada vez que creo que me está haciendo enojar y realmente no es el otro el que me hace enojar, sino que el enojo está dentro de mí. Cuando yo eso lo tenga Buenos claro días. y lo, No, y lo sienta, no sé. bueno, así eso es lo que lo entiendo. Esta parte está súper, hay una parte al principio, ¿no? La depresión significa que has abjurado de Dios. Y ahí es, bueno, esa palabra abjurado, buscaba qué significaba porque no la tenía, no sabía. Y dice, abjurar es cuando tú reniegas o niegas algo que ya habías aceptado. Entonces, por eso habla de la blasfemia, porque todo el mundo dice, ay, por favor, pido o pedimos a Dios, siempre estamos orando a Dios y todo, pero al creer como real la enfermedad, al proyectar los juicios hacia afuera a través de los hermanos, todo eso al final termina siendo una blasfemia porque estamos negando a Dios. Negamos a Dios en el otro,
negamos la relación de Dios con nosotros, negamos la unión que tenemos en Dios y todo eso, pues ahí está resumido en que eso también es la depresión, eso significa la depresión. El haber renegado de Dios o el haber negado a Dios. Y también lo que estabas compartiendo, ¿no? El creer que, ya, yo estoy enojado y hago esto, pero en realidad, como dice, ¿no? Estamos enojados, no juzgamos a los otros por lo que ellos dicen, sino los juzgamos por, no por los mensajes, sino por los mensajes que nosotros hemos enviado. No juzgamos a los otros por los mensajes que ellos nos envían, sino por los mensajes que nosotros les hemos enviado. Entonces, por esa parte también está eso, ¿no? De que a veces no nos damos cuenta de que siempre estamos, bueno, mientras estés separado y en una mente egoica, vas a estar proyectándote en el otro. Entonces, a veces lo que el otro te dice solamente es ese espejo que viene a revelarte eso que tú no estás viendo, que está saliendo de ti. Pero súper, gracias, Maritza. Bueno, la parte 3 que dice, mantenerse fiel a la negación de Dios es la doctrina del ego. El Dios de la enfermedad obviamente exige la negación de la salud, ya que la salud está en clara oposición a su propia supervivencia. Mas considera lo que esto significa para ti. A menos que estés enfermo, no puedes conservar los dioses que inventaste, pues solo estando enfermo podrías desearlos. La blasfemia, por lo tanto, es destructiva para el yo, pero no puede destruir a Dios. Blasfemar significa que estás dispuesto a no conocerte a ti mismo a fin de estar enfermo. Esta es la ofrenda que tu Dios exige, pues al ser este producto de tu demencia, no es más que una idea demente. Esta se manifiesta de muchas maneras, pero si bien puede parecer ser muchas cosas diferentes, no es sino una misma idea, la negación de Dios. Parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del hijo en contra de la voluntad de su padre. El ataque a Dios le hizo pensar a su hijo que era huérfano y como resultado de su depresión inventó al Dios de la depresión. Esa fue su alternativa a la dicha, porque no estaba dispuesto a aceptar que si bien era un creador, él mismo había sido creado. El hijo, sin embargo, se encuentra desamparado sin el padre, quien constituye su única ayuda. El hijo se encuentra desamparado sin el padre, quien constituye su única ayuda. Eso es lo que hablamos, ¿no? De ese tal la fijación. A ver, cuando entramos en esa separación de darle tanta validez al cuerpo, que la enfermedad es una negación de Dios, pero es tanto el aferrarte a no querer conocerte que prefieres estar enfermo, porque eso es como ese camino conocido que te da este Dios de la enfermedad, de la depresión, esta separación, esta mente egoica. Es mucho más sencillo aceptar eso. Aparentemente es mucho más sencillo aceptar eso, aceptar estar enfermo, aceptar todo eso, que realmente conocerte, que realmente hacer esa parte de ir adentro, de conectar con lo que realmente eres, con tu verdadera identidad y creerla sin dudarla. Y ahí viene también esto de la fe, porque la fe no está en me voy a curar, la fe está en quién soy, qué certeza tengo, realmente más que creo, estoy consciente de que soy parte de Dios, de que soy Dios expresándose. Estoy consciente de eso, pero llegar a esa toma de conciencia, aquí te dice que no va a ser posible si tú sigues teniendo un Dios al quien le estás entregando el cuerpo, al que le estás creyendo la enfermedad, porque es un camino en el cual nos hemos perdido.
hemos perdido nuestra verdadera identidad y nos hemos separado de Dios. Es como si hubiéramos dicho, ay, no, 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 se van mejor a reconocer el error, prefiero separarme. Pero al quedarte separado, has perdido la ayuda, la verdadera ayuda que necesitas para poder, para no estar en esa situación de desamparo. Entonces, es muy importante, como ya hemos ido viendo durante todo este capítulo, que no se puede tratar de integrar cosas tan opuestas. Si tú estás creyendo en la enfermedad, es imposible que conectes con la salud. ¿Y cuántas veces? Así pasa una mínima cosa. Me duele una uña y ya estoy ahí, y está la mente egoica diciéndote, bueno, esa tu uña puede tener esto, puede pasar aquello, y hace una escalada en la cual literalmente te lleva a tener pensamientos tan locos, tan dementes, que obviamente ahí se niega todo y empezamos a generar, y siempre, siempre acuérdense de que tenemos una mente, una herramienta creadora al servicio de este Dios de la enfermedad, al servicio de, como dice, de la doctrina del ego. Obviamente puede crear lo que sea. Entonces, ahí es tan importante entender de que no hay, o eliges un camino o eliges el otro. Entonces, también prácticas que realizamos dentro de las lecciones nos hacen trabajar esto, ¿no? De cuando venga un pensamiento de, ay, es que debo tener, no, 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 soy tal cual Dios me ha creado, soy tan perfecto como Dios me creó. Y bueno, y tenemos las lecciones, ahora estamos en el repaso, ¿no? De no soy un cuerpo y todo eso. Es tan importante el ejercicio también por eso, porque esa lección va reforzando todo este cambio en este paradigma, sistema de creencias que nos lleva a conectarnos con eso, con esos dioses falsos que habla el libro. Eh, Maritza, ¿quieres continuar con el 5? Sí, dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada, pero tú no existes por tu cuenta. Pues si existieses por tu cuenta, te podrías escapar. Precisamente porque no te creaste a ti mismo, es por lo que no tienes que preocuparte por nada. Tus dioses no son nada porque tu padre no los creó. No puedes crear creadores que no sean como tu creador. De la misma forma en el que él no habría podido crear a un hijo que no fuese como él. Si la creación es compartir, no puede crear lo que no es igual a ella misma. Solo puede compartir lo que ella es. La depresión es aislamiento y por lo tanto no puede haber sido creada. Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado muy equivocado. No obstante, eso puede corregirse y Dios te ayudará, pues sabe que tú no puedes pecar contra Él. Lo negaste porque lo amaban, pues sabías que de reconocer tu amor por Él, no habrías podido negarle. Negarle significa, por lo tanto, que lo amas y que sabes que Él te ama a ti. Recuerda que tienes que haber conocido previamente lo que niegas. Y si aceptas la negación, también puedes aceptar su deshacimiento. Bueno, aquí habla de lo que estábamos hablando y lo que sí dice. Eh, lo que pasa es que, bueno, al menos yo fui criada en el catolicismo y una creencia que yo acepté, ¿cierto? Eso lo acepté yo y la mayoría es que solo había un hijo de Dios, ¿cierto? Y que el resto éramos, como se dice groseritamente por ahí, bastardos del universo seguramente, porque estas religiones nos hicieron creer que nosotros no éramos, siempre nos decían que Dios nos había hecho a imagen y semejanza, pero de que nosotros no éramos ese hijo, que el hijo era Jesús y nosotros más nadie. ¿Cierto? Que siempre nos llevaron como en esa confusión y esa confusión hizo que nosotros, o al menos yo, por mucho tiempo en mi vida pensara como dice cuando uno va, no sé si ustedes son católicas, que uno no es digno de entrar a tuya. O sea,
siempre nos hicieron sentir indignos y diferentes a la creación, ¿cierto? Siempre, al habernos hecho creer que somos excluidos de la creación, ahí yo creo que fue donde se hizo la separación, o bueno, por parte mía, cuando yo fui consciente era de que sí, pero no, o sea, Dios era mi papá, pero a la vez no. Eso, así fue que me lo enseñaron, ¿cierto? Y lo bonito de esto es que aquí dice, hijo de Dios, no has pecado, ¿cierto? Porque también en mis creencias quedó de que era pecador incluso por haber nacido. Que por eso fue que nos bautizamos, los que nos bautizaron, ¿cierto? Por haber nacido ya teníamos es que el pecado original. Y esto fue, infortunadamente para nosotros, la creencia con que personalmente yo crecí, ¿cierto? Entonces, lo que me parece lindo e interesante es que él dice, bueno, sí, has estado muy equivocado creyendo que estás separado, creyéndote que puedes crear otras cosas muy locas, ¿cierto? Pero él dice, ah, listo, pero ante los ojos de Dios nadie ha hecho nada malo, porque nada de esas cosas las creó el Padre Creador, ¿cierto? Lo que hemos estado es equivocados. Entonces, como siempre, este libro lo que nos invita es a corregir los errores y él nos invita mediante el perdón. El perdón es el único que puede corregir. Y él dice, Dios nos ayuda, claro, nos da el Espíritu Santo para ayudar a corregir esos errores que pensamos que son tan relevantes. Eh, Él dice que negar, que cuando nosotros negamos a Dios es porque de entrada ya sabemos que existe. Y cuando lo negamos, cuando pensamos que nosotros podemos crear esos dioses como la enfermedad, como el dios del dinero, cuando le damos más poder a eso que a nuestra fuente, a nuestro Padre Creador. Eso es lo que creo yo. Gracias, Maritza. Eso es tan importante, ¿no? De negamos porque lo conocemos. Y aquí dice, no negarle significa, por lo tanto, que lo amas y sabes que él te ama a ti. Y si aceptas la negación, también puedes aceptar el deshacimiento de esa negación. Entonces, qué importante aceptar primero, ¿no? Sí es cierto, sí he estado aferrándome a esas ideas, he estado negando a Dios, he estado en esa blasfemia, pero ahora que me doy cuenta de que sí he sido esa negación, también puedo deshacer esa negación. El 7 comienza con, tu padre no te ha negado, él no toma represalias, pero sí te pide que retornes. Cuando piensas que él no ha respondido a tu llamada, es porque tú no has respondido a la suya. Te llama desde cada parte de la filiación, debido al amor que le profesa a su hijo. Si oyes su mensaje, él te habrá respondido y te harás consciente de él si escuchas debidamente. El amor de Dios está en todo lo que él creó, pues su Hijo está en todas partes. Contempla a tus hermanos en paz, y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón como muestra de agradecimiento por la ofrenda que le haces. No recurras al Dios de la enfermedad para curar, sino solo al Dios del amor, pues curar significa que lo has reconocido. Cuando lo reconozcas, sabrás que Él nunca ha dejado de reconocerte y que en su reconocimiento de ti radica su ser. No estás enfermo ni tampoco puedes morir, pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Recuerda, no obstante, que hacer eso es una blasfemia, pues significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación, de la cual Él no puede estar separado. Y bueno, acá está súper lindo esta parte, creo que es como una frase que nos puede ayudar mucho de contempla a tus hermanos en paz y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón en agradecimiento a la ofrenda que le haces. Entonces, ¿qué mayor ofrenda que estar en paz con nuestros hermanos? Entonces, podríamos hacer el ejercicio esta semana de ver cómo estamos
en nuestras relaciones? ¿Qué tan en paz estamos con nuestras relaciones? Si hoy fuera nuestra última noche, digámoslo así, ¿podrías irte a descansar en paz sabiendo que estás en paz con todas tus relaciones? Y es observar cómo estoy con mis relaciones, porque esa es la ofrenda que le hacemos, estar en paz con nuestras relaciones. Y estar en paz no significa, ay, sí, ya lo he perdonado, sí, lo tolero. No, no, es estar realmente en paz, es reconocer de que el otro solo está en tu vida cumpliendo la función que le corresponde y que va a estar ahí mientras tú necesites la función que corresponde. Va, sin embargo, también es tu salvador. Y te dice, te hablo a través de la filiación, pero tú no respondes, tú no me escuchas. ¿Y qué tal observar eso? ¿Qué tan en paz estoy con mis relaciones? Continuamos con la 9, Maritza. Listo, 9. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Lo que es de Dios es suyo para siempre. Y tú eres de Dios. ¿Cómo iba él a permitirse a sí mismo sufrir? ¿Y cómo iba a ofrecerle a su hijo algo que no fuese aceptable para él? Si te aceptases tal como Dios te creó, sería imposible que pudieses sufrir. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Esto no se debe a que de negarte ellos se te fuese a castigar. Se debe simplemente a que reconocer a tu Padre es reconocerte a ti mismo tal como eres. Tu Padre te creó completamente libre de pecado, completamente libre de dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento. Si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente debido al poder que Él le dio. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puede también negar lo que crea porque es libre. No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo, ni de cuánto Dios en su amor desea que no sea así. No obstante, Dios no interferiría en tus decisiones porque no podría conocer a su hijo si éste no fuese libre. Interferir en tus decisiones sería atacarse a sí mismo. Y Dios no está loco. Cuando tú lo niegas, cuando tú lo niegas a Él, eres tú el que está loco. ¿Desearías que Él compartiese tu demencia? Dios nunca dejará de amar a su hijo y su hijo nunca dejará de amar a su padre. Esa fue la condición bajo la que la creación de su hijo tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en su mente. Reconocer esto es cordura, negarlo, demencia. Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación y sus dones son eternos. ¿Te negarías acaso a entregarte a Él? Bueno, acá lo que habla es, como decías, de la afiliación, ¿cierto? Entonces, él dice, si yo me acepto tal como Dios me creó, y la lección, lo que vos decías era, yo no soy un cuerpo, yo soy libre, ¿cierto? Que así es que Dios sí me reconoce como un ser libre. Cuando yo me acepto tal como Dios me creó, yo ahí niego todos esos dioses que nosotros inventamos. Ahí niego la enfermedad, niego todo lo que a los humanos nos aqueja, ¿cierto? Cuando yo me acepto tal como Dios me creó. Cuando yo me acepto tal como Dios me creó, como decía el parrafito anterior, Él, él nos habla mediante la filiación, ¿cierto? Cuando yo entiendo de que yo soy tal como Dios me creó, pero mi hermano es tal como Dios le creó, porque mi hermano y yo somos uno con Dios, ¿cierto? Ahí es cuando yo empiezo a devolverme a donde mi padre. Me imagino que empezaré yo a recordar quién soy, porque
me parece que esto nos lo ha dejado muy claro. Aunque yo lo niegue, aunque trate de negarlo, es porque yo lo amo. Y me parece súper bacano lo que dice acá. Esto quedó, mejor dicho, en el contrato de cuando nosotros decidimos encarnar aquí y tener cuerpo, o sea, tener forma. Parece ser que este fue un trato entre mi papá y yo. Sí, pero el amor entre los dos o el amor nunca se va a perder. Entonces, por lo tanto, siempre me va a amar y siempre lo amo. La cosa es que como en este momento estoy perdida y como cuando era pequeñita que me volvía rebelde con mi papá, siento que como que en este momento está igual. Eh, Dice que Dios no va a interferir nunca en las decisiones porque Él nunca me reconocería si yo no fuese libre. Eh, lo que pasa es que como todo lo que tenga forma, todo lo que tenga forma, Dios no lo creó, ¿cierto? Y esto es lo que están diciendo los ídolos de la enfermedad. Lo que aquí me está mostrando es que Dios no creó la enfermedad y yo ya decido si me identifico con la enfermedad o no. Si yo me identifico con la enfermedad es porque yo me estoy identificando con el cuerpo. Y si me estoy identificando con el cuerpo, estoy negando a Dios, porque mi cuerpo no es Dios. Yo soy algo más, ¿cierto? Yo soy un ser. Entonces, por eso también en la lección de hoy dice que soy libre. Y cuando soy libre, todavía Dios me sigue reconociendo, aunque yo me quiera meter debajo de la capa del dolor, es que no solamente la enfermedad es para quien la padece, es para quien la acepta. Es decir, mi papá estaba muy enfermo, pero si yo acepto esa enfermedad, me estoy identificando con el cuerpo. Entonces uno ahí puede ser compasivo, es decir, ayudar a todo el que está enfermo a tu lado, ¿cierto? Pero no identificarte con el dolor. Bueno, creo que esa es la invitación, no identificarse con ningún ídolo, en especial el de la enfermedad, porque es que en este momento esto lo vemos por todas partes. Realmente pienso que se- esto es una línea muy delgada que tenemos que aprender a hacer, porque finalmente tenemos forma. Entonces es ser muy compasivos, pues esta es mi opción, porque aunque yo no estoy enferma, aunque no acepto este ídolo, el resto del mundo sí. Entonces, cuando yo empiezo a entender que esa persona que está enferma soy yo, que somos uno, que así es la filiación, soy uno, cuando mi pensamiento se vuelve amoroso, cuando acepta que estoy equivocado, que ese hermano mío que soy yo, es lo que estamos es equivocado y acepto el perdón, esa es una forma de ayudar y no identificarme con el cuerpo y por lo tanto, si no me identifico con el cuerpo, el Dios de la enfermedad desaparece. Bueno, eso es lo que creo. Muchas gracias, Maritza. Sí, estamos dentro de la misma, seguimos, continuamos viendo eso, ¿no? Y ahora se está como abriendo eh, como esa claridad de que las ofrendas y lo que nos devuelve al reino, que siempre decimos que el reino somos nosotros, cuando hablamos del reino somos el reino, pero para reconocernos el reino, también debemos reconocernos y reconocer nuestra relación con la afiliación, ¿no? Porque a través de la afiliación es como estamos conectando en esa mente uno. Y claro, tú no puedes ser súper insensible con la gente o con otra persona, ay, que me importa, porque no tienes esa conciencia de que ese otro eres tú también y que no hay una separación, todos somos uno, experimentándose como son diferentes experiencias, sí hay conciencias individuales, pero sin embargo, todos somos parte de la misma mente de unidad. Entonces, ¿cómo no poder ayudar al otro? ¿Cómo no poder alcanzar? Y cómo no poder también mirarlo con amor y compasión si el otro es como verte, pero hasta llegar a tener esa conciencia de unidad, que es la visión de Cristo que siempre nos invita el libro, recuperar esa visión de Cristo. Obviamente, hasta eso nos separamos, juzgamos, criticamos, nos peleamos, nos enojamos,
nos sentimos atacados, nos defendemos y de igual manera empatizamos desde el dolor, desde la enfermedad y nos quedamos atrapados en ver al otro como el pobrecito que está enfermo. Y no es esa en realidad la forma de conectarnos, sino no es verlo en el pobrecito, sino en reconocer, no ser testigo de su debilidad, sino reconocer su fortaleza. Sí puedes ayudar, pero desde ese lugar también, ¿no? No identificándote con lo que está sucediendo, desde no identificarte con esa falsa empatía. Dice el 11, eh, como resultado de las ofrendas que le haces, se le restituirá el reino a su hijo. Su hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse a aceptar lo que había sido creado para él y lo que él había creado en nombre de su padre. El cielo espera su retorno, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios. Tú no te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro estado. No te niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. Dios te ha proporcionado los medios para deshacer lo que tú has hecho. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirte deprimido. Todas estas ilusiones y las múltiples formas que la blasfemia puede adoptar son negativas a aceptar la creación tal como es. Si Dios creó a su Hijo perfecto, así es como debes aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. Y como parte de la afiliación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer la tuya. No percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando. Perdón. Bueno, y como parte de la afiliación, si Dios creó a su Hijo perfecto, así es como debes aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. Y como parte de la afiliación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer la tuya. Y bueno, ahí viene justo esta semana de repaso, estamos con esto hablamos del otro, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la lección de hoy día de confío en mis hermanos que son uno conmigo, y tenemos uno a uno, vamos a estar repasando en base también al no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó, que tiene mucho que ver con esto, porque eso deshace esa blasfemia. Y lo que les decía, de ver al otro desde el pobrecito que sufre, desde el pobrecito que tiene dolor, eso no significa no ayudar, eso no significa no ser solidario, generoso, eso solamente significa que puedo hacer todo eso porque sé que ese otro es parte mía, pero no lo veo nunca en su debilidad, siempre lo veo en la perfección, siempre busco corregir o siempre pido al Espíritu Santo que corrija nuestras mentes y nos permita ver la verdad, ver la fortaleza, ver la inocencia, ver la perfección en el otro, porque ahí es donde esa blasfemia de la que estamos hablando en estos párrafos se deshace. Eh, ahora sí, la 13, Maritza. Bueno, no percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando a Él. Suya es la única paternidad que existe y es tuya solamente porque Él te la dio. Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido, pero las ofrendas que les haces a tus creaciones son como las suyas porque las haces en su nombre. Por eso tus creaciones son tan reales como las suyas. Con todo, la verdadera paternidad tiene que ser reconocida si es que se ha de conocer el verdadero hijo. ¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones? ¿Por qué crees que las imágenes enfermizas que perciben son los hijos de Dios? Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo, porque de su paternidad te lo dio todo. Por eso es por lo que negarlo a Él es negarte a ti mismo. La arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no.
Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección que no procede de Dios seguirá contigo. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es. De modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. El tiempo en sí es algo que tú elegiste. Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar solo lo eterno. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que valores. El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales porque se contradicen entre sí. Solo con que aceptes lo intemporal como lo único que es real, empezarás a entender lo que es la eternidad y hacerla tuya. Bueno, aquí habla de varias cosas, de las creaciones que nosotros hacemos y de cuáles son las verdaderas, cuáles son las verdaderas cosas que nosotros creamos. Y bueno, no sé si ahí sí me corriges, yo pienso que lo que yo creo son esos pensamientos. ¿Y cuáles pensamientos son los que creo? Si todavía estoy eligiendo, todavía estoy en el ego, ¿cierto? Pero cuando tengo la certeza, cuando acepto realmente quién soy, que soy un digno hijo de Dios, que soy tal como Dios me creó, esas son las cosas que yo empiezo a dar. Entonces, esas son mis creaciones. Pues así es que yo lo veo. ¿Cuáles son mis creaciones? Sí, Cuando yo soy hay capaz como de percibir en mi hay una hermano. diferencia que el libro también nos dice, que es Mm, la creación, creamos cuando estamos en conexión con el ajá, espíritu, y ajá, fabricamos cuando estamos bajo el condicionamiento, la doctrina del ego, ¿no? Entonces hay fabricaciones y hay creaciones. Y siempre nos ajá. dice, las creaciones están en el cielo y las Es fabricaciones que, están en el mundo. es que exacto, ahí va yo, la fabricación es todo lo que tenga forma. Todo lo que tenga forma, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo fabrico el juzgar. Entonces vos, pues, van a decir, no, pero juzgar no tiene forma, sí, pero es que yo juzgo, son las creaciones de Dios. O sea, niego la paternidad de Dios en mi hermano o en mí, porque si yo le veo un defecto a mi hermano, estoy negando de que ese hermano es parte de Dios y parte de mí. Yo no yo creo que te escuché ese ejemplo a vos, no sé, creo que sí, a mí me gustó mucho, que es el ejemplo de el eterno o Dios es un océano, ¿cierto? Y así, ese ejemplo se lo digo a mucha gente que no comprende la afiliación, ¿cierto? No, les es muy difícil ser uno con el todo. Y yo, bueno, el eterno es el océano. Imaginémonos que cada uno cogió un envase, el que hubiera querido, de vidrio, de plástico, unos más grandes, unos más pequeños, unos flacos, y sacamos una porción de océano, ¿cierto? Esa es una forma para mí muy fácil de hacerle entender de pronto a la gente que quiere saberlo. Y yo, en ese frasco de vidrio, si escogiste ese, ahí hay océano, o sea, y quiere decir que no es océano, sí, sí es océano, sí es océano, solo que se separó y que lo separa ese envase. Así me siento yo. Bueno, así es que yo creo que somos. Entonces, al mirar todos los diferentes envases en donde se puede contener ese océano, cuando yo lo entiendo y yo, es el mismo océano, ¿cierto? Diferentes envases, pero es el mismo. Esto hace que yo empiece a sentir lo que es la paternidad, pues, la paternidad de Dios y mis creaciones. Cuando uno es capaz cuando yo entiendo de que todos somos uno, entonces soy capaz de ver que mi hermano se enferma, uno, porque todavía a mí me falta corrección, porque como dicen otros capítulos, no sé si son anteriores o después, es que con mis pensamientos yo salvo el mundo, ¿cierto? Listo. Bueno, así es que yo lo entiendo. Ahora, cuando yo acepto que el otro es
soy yo, cuando yo acepto de que yo soy uno con Dios y que Dios es eterno, ¿cierto? Entonces empieza a surgir la intemporalidad. Pero cuando el ego me dice, no, es que te va a coger la tarde para salir a tal parte, cuando yo me dejo atrapar por todas estas cosas, alguien me preguntaba, sí, pero es que estamos en la forma. Sí, pero no le dé mente a eso. O sea, tiene que ir a las 3, sí, pero no se mate pensando en el tiempo de la forma. Ese no es el tiempo, eso es una cosa que inventamos para vivir esclavos. Entonces, mm, mm, yo no sé, Ceci, cómo lo vas a explicar, pero Sí. yo a las... Esa tu explicación del vas del recipiente es muy, pero justo esa explicación es valiosísima ahora, por ejemplo, porque imagínate, está el recipiente es el cuerpo. Ujú, El contenido tiene la misma característica que el océano. El océano es Dios y ese contenido es. Ahora, sí hay muchos recipientes, incluso imagínense todos flotando dentro del mar, todos dentro del ajá, mar. Tacitas de diferentes formas, figuras, y todos están flotando. Ahora, el contenido, en un momento se ha creído que es la forma del recipiente. Y entonces se ajá, empieza a preocupar porque si una ola me choca y me raja, si mi vaso es de cristal, se puede romper, que si mi vaso es de cerámica, se va a humedecer y se puede deshacer, que si mi vaso es de plástico, entonces puede flotar y alejarse y perderse y quedarse solo y aislado. Entonces empieza a ver todas esas cosas cuando en realidad lo importante no es el recipiente. Es siempre acordarte de que ese contenido es exactamente igual a, a Dios. Y estás en Dios, con un recipiente, pero estás en Dios. Nunca te has separado, sí, estás dentro del mar, estás en Dios. Ahora, claro, aparentemente el recipiente es la separación que hace que la otra taza sea tan diferente que incluso si la chocas, te das cuenta, puede haber, ay no, que no me choque porque me puede pasar algo, me puede hacer algo. Es tanta la demencia de por qué, porque creemos que lo importante es cuidar el recipiente, conservar el recipiente. Y si te das cuenta, el recipiente es lo de menos, porque el recipiente va y viene, pero el contenido es eterno. Por eso te dice, el ujú, tiempo hay que aprender a ujú, usarlo, porque el tiempo, si bien es una poderosa herramienta de aprendizaje y está exactamente para acompañarnos en el deshacimiento de todos estos conceptos. Entonces, a medida que vayamos deshaciendo dos conceptos, el tiempo está siendo útil. Pero el problema es qué pasa si usas el tiempo para decir, ay no, pero si mi vasito se fractura, ay no, pero creo que le ha salido una bolita a mi vasito, ay no, pero creo que me está doliendo el asa del vasito. O sea, no importa, o sea, usas ese tiempo en eso y ya, ahí estás dándole más fuerza a la separación, creyendo en ese Dios de la enfermedad y de todo, y dándole fuerza a creer que lo que hay que conservar y lo que es más sagrado es el recipiente. Cuando el recipiente es solamente como el vehículo también para transitar esta experiencia, más no es la función de estar enfocados al recipiente, sino en reconocer que el contenido es exactamente con las mismas características y cualidades que el resto que está haciendo, eh, que rodea al contenido o que envuelve el contenido o dentro de donde está el contenido. Bueno, no sé si hay alguna, no sé, Maritza, algo más que quieras añadir o algo que quieran preguntar, compartir. Ahora sí podemos aprovechar de hablar. Habrá eh, micrófonos. eh, yo tenía ganas de hablar sobre el tiempo porque eh, increíblemente ese concepto sí me daba muchas vueltas. Todavía no lo he entendido, pero ya lo acepto. Es bien difícil decirte o decirme a mí que el tiempo no existe, ¿cierto? Que es intemporal. Eh, pero
pero cuando, como vos decís, cuando vos tenés la certeza y cuando vos te adueñas, y a mí me gusta mucho llamar al Espíritu Santo cuando no entiendo algo, yo le digo, por favor, explíquemelo. Y me parece muy mágico cuando me lo explica de la siguiente manera. De repente, eh, ah, tengo demasiadas ocupaciones y lo que hago es eso. ¿Sabe qué? Lo que dice ahí, aquiete la mente. Y cuando me aquieto yo, para mí esos son los milagros. El tiempo se hace eterno, o sea, no eterno como debería de ser, pero se hace largo, se hace grande. Y había un maestro que me decía, usted ni siquiera se imagina que es ser intemporal, porque usted ni siquiera se imagina que es ser eterno. Eh, esto siempre lo pongo porque realmente este me da mucha dificultad. O sea, yo pienso, eterno es el que no se muere o eterno es el que está siempre vivo. Pero como yo acepté eso en mí, lo del tiempo, ese arraigar de mí esa creencia ha sido dificilito. Eso es lo que quería decir. Pues ahí viene una parte importante porque el, el tiempo, eh, nuevamente, cuando creemos en el tiempo, si el tiempo existe, si el cuerpo existe, claro, en esta experiencia el tiempo y el cuerpo son parte de este juego y son herramientas que nos han dado para aprovechar el juego, digamos. Es como entrar a un videojuego y te dicen, bueno, tienes tantos minutos para poder completar este nivel. Es para eso el tiempo. Te dan el tiempo para poder llegar a jugar. Y te dan un avatar para que juegues. Pero si una vez que termina el tiempo, va a llegar un nuevo nivel, tal vez llegará un nuevo avatar. Entonces, pero ¿qué es lo que nunca, en lo que es intemporal? Es la conciencia que está jugando. Eso es lo intemporal y eso es lo que somos. Sí vamos a tener un tiempo que aparentemente para nosotros 80, 90 años pareciera mucho, pero si vemos en función a lo que es el tiempo, eones de eones, es un suspiro. Entonces, eso que para nosotros parecería tanto, aparentemente, para otros, para una montaña que está, una piedra que está miles de años, millones de años, no es nada, una galaxia. Entonces, por eso el tiempo es tan relativo. Ahora imagínense, vamos a volver, para darnos cuenta de la relatividad que tiene el tiempo. Y este es un ejemplo, pero muy simple. Imagínate un minuto sin oxígeno bajo el agua. No, ahora si le aumentas 2 minutos, 3, a medida que va pasando se te va a hacer eterno porque tú necesitas del aire, quieres salir y todo eso. Ahora, imagínate que estás atrapado en un trancón y no avanza y tú tienes que llegar a algún lugar y te parece que es eterno, que no avanza. Ahora, ¿qué pasa cuando la estás pasando súper lindo, cuando estás súper bien? De pronto el tiempo vuela y tú ni te has dado cuenta. Entonces, es muy perceptual el tiempo, muy perceptual. Dependiendo nuestra percepción, por ejemplo, ay no, este trancón tengo que llegar y no sé qué, te hace experimentarlo de una forma. No tengo aire, me voy a morir, te hace experimentarlo de otra forma. Estás gozándotela y te hace también experimentar e interpretar el tiempo de otra forma. Entonces, por eso es que el tiempo en realidad no existe como algo real, porque siempre va de acuerdo a la interpretación que vas teniendo en la experiencia. Por eso es que no existe, pero si quieres medir y todo lo demás en esta experiencia, en este videojuego, es eso. Te damos tanto tiempo para que juegues. Como lo experimentes y lo interpretes, eso es ya parte del juego. Ahora,
está el cuerpo igual, lo mismo, es el avatar, el vestuario, el traje, eso que te han dado para esta experiencia. Si tú te quieres quedar atrapado usando el tiempo en preocuparte qué le pasa al avatar, qué no le pasa al avatar, ¿verdad? No es la función del tiempo. La función del tiempo es ir deshaciendo todo lo que te impide llegar a culminar este nivel y salir, de, bueno, más que salir, como terminar ese nivel del juego eh, y reconocer realmente quién eres, la eternidad, la conciencia y todo. Bueno, no sé si se entiende, no sé si hay algo más, alguna pregunta. ¿Cómo estamos, Maritz? Perdón, Yasmín, Elianita. Buenas noches, Ceci. A todos buenas noches. Sí, es interesante verlo como, así, como un juego, literal. O sea, es como que ya va siendo más interesante la cosa. Es un juego al final. Es un juego, sí, es un juego. Y lo único que sabemos es de que va a durar hasta que completemos la misión. Ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Qué tal, Jazz? ¿Cómo estamos? Bien, Ceci, yo creo que con el ejemplo del juego, del videojuego que está tan de moda, queda clarísimo porque de eso se trata, ¿no? Y es como que sí, como que vamos a ir, como tú decías, subiendo de niveles, ¿no? Como que juegas este nivel, luego puedes pasar al siguiente. Y pues el cuerpo es fundamental para poder tener esa experiencia aquí. Y cada vez que yo me pego de esta experiencia, pues me digo la verdad que soy o sea, que es Dios. Y supuestamente como que blasfemo, pues ahí usan esa palabra que suena muy fuerte, pero yo creo que Jesús la usa es para tratar de hacernos entender, o sea, hasta dónde podemos llegar si nos quedamos aquí en esta experiencia y no retornamos a lo que realmente somos, Pues lo que no sí, se puede negar. claro. Y bueno, ahí es súper importante hacernos recuerdo de todo esto cuando entramos en esos procesos de demencia, de, ay, no sé qué tengo y no sé qué pasa. Tranquila, respira, respira, conecta, estás en este juego, tienes todo esto y como dice Maritza, entrego mi mente, Espíritu Santo, corrige mi percepción, mi juicio, mi todo, porque esa es la entrega, eso es lo que entregas. Esa mente que se está volviendo loca queriendo pensar escenarios y queriendo hacer drama, entrego esa mente. No sé, no la necesito para este juego, porque este juego necesita presencia, atención plena, estado de presencia. No puedes estar, a ver, entra a un videojuego y distráete. No duras 5 minutos. Entonces, de eso se trata, estar en presencia. ¿Y qué pasa cuando nuestra mente nos lleva a futuros o a pasados? Nos saca del estado de presencia. Entonces, entregamos nuestra mente para que la corrija y la vuelva a tener en ese estado de absoluta presencia. Nos hacemos recuerdo que somos el observador, no somos el avatar, no somos lo que está sucediendo en el videojuego. No somos. Aunque parezca terrible o aunque parezca amorosa e infinitamente divertido, aunque parezca súper extasioso y feliz, gozo, no importa. Si el escenario es muy, muy divertido o si el escenario es muy caótico y muy dramático, no importa. No somos eso. No somos ni el escenario, no somos ni eso. Somos el jugador. Somos incluso somos uno con el arquitecto que diseña el juego, con el diseñador del juego. Entonces, como esa canción de Soy el soñador y también soy el sueño y soy el soñador. Pero no nos identificamos con los que sucede porque no somos lo que sucede. Y es darnos cuenta que estamos jugando. Entonces, ahí vayan viendo en sus juegos, hoy, si estamos en este juego y el juego lo vamos, este juego es el juego de perdonar.
y tenemos que volvernos perdonadores profesionales. Y ese perdonador profesional es el que está en paz con todo, con sus relaciones, ha perdonado todo, está en paz con todo. Entonces, a ver, ve cómo estás en el juego. ¿Cómo estás? ¿Estás en paz con todas tus relaciones? ¿Estás en paz contigo? ¿Estás en paz con ese avatar? ¿Estás en paz con todo? Y ve qué obstáculos te has puesto, qué obstáculos te has puesto o qué límites le has puesto a tu personaje para no experimentar todo el juego. Porque también hay esos condicionamientos y creencias egoicas que nos hacen tener miedo a fracasar, miedo al que dirán, miedo al no sé qué, que son los obstáculos que nos vamos poniendo para crearnos justificaciones. Como tengo miedo a fracasar, prefiero que me duela mi rodilla, porque así digo, es que no puedo subir a la montaña porque me duele mi rodilla. En lugar de decir, pucha, me da miedo fracasar en intentar hacer algo que no me gusta, o me decir, no me da la gana de ir a hacer la montaña. Quiero quedarme en mi cama viendo, no sé, leyendo, lo que sea. Entonces, muchas veces los obstáculos en el juego están simplemente en la incapacidad de expresar lo que queremos y lo que no queremos. Y son obstáculos absurdos, pero claro, como ha sido esa doctrina del ego de si tú dices lo que piensas, si tú dices eso, pues hemos estado criados en formas en las que no siempre podíamos expresarnos, pero hoy en día el juego está mucho más abierto. Entonces ve qué te sigue obstaculizando para experimentarte pleno y con todos los, digámoslo así, los superpoderes dentro del juego. Y también entender de que ese juego está siendo guiado por una inteligencia muchísimo más grande, que es uno contigo, pero que se experimenta a través de ti. Entonces, es unirnos a esa conciencia, a esa inteligencia infinita y observar lo que se va desarrollando en el juego. Y cuando te vuelves el observador del juego, es mucho más divertido también. Bueno, es divertido estar en el juego y es divertido observar el juego. Así que sí, las pausas del juego, pues no sé cuánto, bueno, la idea sería de que sea permanentemente, aquí ya decía algo de las pausas del juego donde estábamos a leer. A ver, ¿qué era lo de las pausas? Creo que las pausas del juego son los momentos en los que experimento paz. Bueno, en realidad la idea es experimentar paz todo el tiempo porque al no ser ni el contenido del juego ni el juego, sino ser la conciencia que observa, la conciencia siempre va a estar en paz. Ahora, el personaje entra en paz cuando está en pausa, bueno, eso tal vez, eso tal vez sí se da así, pero en realidad es reconocer que en paz estamos siempre. Entramos en conflicto cuando nos identificamos con el personaje, cuando nos identificamos con el juego y cuando creemos que somos ese personaje y somos ese juego. No sé si hay alguna pregunta. Hildita, has entrado y salido. Cuéntame, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que tal vez podamos aclarar? Eh, Cecita, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, me llamaron de Capinota, alguna vez te comenté que trabajé allá Sí. y bueno, todavía parece que hay alguien me necesita. Bueno, esta lección, esta lectura me ha parecido muy excelente, muy buena. He podido comprender bastante, pero esta última parte tengo mis dudas. Cuando dices que esta existencia es un juego y que cada uno es un personaje, en realidad tendremos ese libre albedrío como para poder jugar un juego y que nuestra realidad será realmente un juego. Cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando naces en una familia, por ejemplo, condicionada, una familia disfuncional, etcétera, ¿será que todos lo han hecho así? ¿O ya venimos con cierta predisposición, digamos, a cierto tipo de familias, a cierto tipo de dolor, a cierto tipo de enfermedades, etcétera? No sé si podrías responderme a eso, Cecita. Gracias. Desde ese ejemplo del juego,
De hecho, ¿no? Los hindús llaman el lila, el juego de lila. El- y, y es darnos cuenta de que mm, los escenarios que se van presentando dentro del juego, hay una infinidad de posibilidades, ¿no? Y de acuerdo a las elecciones que vas haciendo, se van armando ese juego. Pero en líneas generales, no importa si estás en una familia condicionada o en una no condicionada, todos los escenarios te están llevando a que en algún momento experimentes el perdón, ¿no? Llegues primero a decir, tiene que haber otra forma, tiene que haber algo diferente a esto, y que en algún momento buscas, en esa búsqueda, te vas a encontrar con esto que es el perdón, en algún momento. Ojalá que sea, eh, bueno, no importa si es antes o después, pero en algún momento llegas a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿qué puede pasar? Que haya muchas veces que tengas que jugar para llegar a esta conciencia, ese nivel, como dice Jazz, al nivel en decir, oye, a ver, me voy a quedar en el dolor, en el sufrimiento, en el resentimiento, en el rencor, en la rabia, en el problema y en el conflicto, o realmente hay algo más. Entonces ahí es cuando surge toda esta búsqueda, donde aparecen los libros, los maestros, los caminos y todo lo que te va a volver a reconocer que eres un espíritu, que no eres un cuerpo, que no eres ese personaje, que no eres esa historia. Entonces sí te van a llevar. Entonces a veces el dolor y el sufrimiento también son caminos que te hacen, porque todos empezamos en una búsqueda de sentido, a veces llegamos a esa parte del sinsentido, no le encontramos un sentido a este juego, pero de ese momento de sinsentido pasamos a ser buscadores, a buscar algo diferente. Y en esa búsqueda es cuando se abre algo. Y luego viene otra etapa, porque el curso de milagros es el kinder. Cuando pasamos del kinder, ya viene la otra etapa en la que ya nos damos cuenta de que no hay nada que sanar, no hay nada que perdonar, y solamente es experimentar, experimentar, experimentar y experimentar. Pero todavía ahorita hay una parte de nosotros en las que todavía está tan identificada que necesita este proceso de liberar, de sanar, de soltar el pasado, de reconocer la función del tiempo, de reconocer la función del juego. Y la única función es que lleguemos a ese estado de paz. Y para llegar a ese estado de paz necesitamos acceder al perdón. Y para acceder al perdón está, bueno, ya hemos visto que estos escenarios nos van a llevar a situaciones en las cuales realmente vamos a decir, bueno, a ver, tiene que haber algo diferente, no puede ser que haya tanto sufrimiento, que haya tanto dolor, y el solamente hacer esa frase de tiene que haber algo diferente es como decirle al Espíritu Santo, ya puedes entrar al juego, ya te escucho, ya quiero que me guíes. Y la siguiente parte es no quedarte atrapado en identificaciones, sino empezar a entregar tu mente al espíritu para que la corrija y empieces a cambiar tu interpretación, ya que entiendas que ese sufrimiento tenía un sentido, que ese dolor era parte de algo y entender la perfección de todo absolutamente todo como se ha dado, porque no hay ninguna parte del camino que no te lleve a lo que necesitas experimentar y ser porque no a veces te dicen el guión está escrito, pero son miles de opciones, es como el videojuego tiene miles de opciones. Si tomo un camino, pero igual voy a llegar a reconocer, igual voy a llegar igual voy a estar en esa situación que puede llevarme a despertar. Ahora, ¿qué pasa también con el libre albedrío? En realidad, eh, el libre albedrío, el aparente libre albedrío, es que están los miles de caminos ahí dispuestos y es que puedo elegir. Ahora, eso no significa de que, como dice el libro, ¿no? Tú no puedes elegir tu plan de estudios, pero sí puedes elegir cómo experimentar ese plan de estudios, ¿no? Cómo vivir ese escenario. Entonces, ahí tenemos el libre albedrío, más no, el libre albedrío no es como a veces nos imaginamos de que podemos hacer lo que nos dé la gana, no. Nos dan, es como entrar a un supermercado, imagínate el mundo como un supermercado gigante y tenías miles de opciones. Y
el libre albedrío que tienes es de que puedes elegir lo que quieras del supermercado, pero no tienes el libre albedrío de tú poner lo que está en el supermercado. No sé si se entiende. Pero sí puedo escoger lo que haya ahí. De las miles de opciones yo puedo escoger. Ese es mi libre albedrío. Pero todas las opciones que están ahí ya han sido puestas por la inteligencia más grande. Ahora, ¿por qué elegimos el dolor y el sufrimiento? Porque hemos estado dentro de toda esa creencia y ese dogma de separación, de que somos pecadores, de que merecemos castigo, de que hay cosas que no se pueden perdonar, de que somos impuros, de que somos malos. Entonces, todo eso nos lleva a experimentar situaciones que también son, pero sin ponerle un tinte de bueno o malo, el sufrimiento también es una llave importante para acceder a todo este camino. No sé si se entendió, Hildita. Gracias, Cecilia. Sí, ya un poco más de claridad para mí. Cada vez empiezan a caerse ciertos velitos y cuando la mente es amplia en ese sentido, la mente también nos puede servir, ¿verdad? Entonces, podemos captar la esencia misma, ¿no? De toda esta enseñanza. Gracias, gracias, Elsie. Gracias a ti, Hildita. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Maritza, tal vez algo más, o no sé si está Maritza, creo que ya no está Maritza. Bueno, muchachas, hoy sí nos hemos extendido un poco más porque la lección era más larga. Entonces, un abrazo grande. Nos vamos a encontrar el próximo lunes en esta sesión. El día martes, mañana estamos con, bueno, las clases presenciales en Cocha y cualquier cosa, igual nos estamos comunicando a través de los chats. Les invito a que continúen haciendo las lecciones, a que continúen conectando con la práctica de ellas, que siempre nos ayuda, acompañado de la teoría, a avanzar dentro del camino del curso. Que tengan una linda, feliz noche. Muchas gracias, Ceci. Linda para todas. Gracias. Un beso. Muchas gracias, Elsie. Gracias, chicas. Gracias, Elita. Gracias, Elianita. Nos vemos. Chao, Jazz. Qué gusto que estés. Chao, bellas. Linda semana.